El Catecismo de la Doctrina Cristiana. El Catecismo, Penny, original. Traducido al español por Stephanus. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. San Juan 17:3. Capítulo 1. Fe. 1. ¿Quién te creó? Dios me creó. 2. ¿Por qué Dios te creó? Dios me creó para que pudiese conocerlo, para que fuese capaz de amarlo y de servirlo en este mundo, y para poder ser feliz junto a Él por siempre en el próximo. 3. A imagen y semejanza de quien Dios te ha creado. Dios me ha creado a su imagen y semejanza. 4. ¿Esta semejanza a Dios pertenece a tu cuerpo, o a tu alma? Esta semejanza a Dios pertenece principalmente a mi alma. 5. ¿De qué manera es tu alma semejante a Dios? Mi alma es semejante a Dios porque es un espíritu y es inmortal. 6. ¿A qué te refieres cuando dices que tu alma es inmortal? Cuando afirmo que mi alma es inmortal, me refiero a que no puede morir jamás. 7. ¿A cuál de los dos debes prestar mayor cuidado, a tu cuerpo o a tu alma? Debo prestar mayor cuidado a mi alma, porque Cristo ha dicho, pues, ¿qué provecho sacará un hombre si ganare el mundo entero, pero malograre su alma? San Mateo 16:26. 8. ¿Qué debes hacer para salvar tu alma? Para salvar mi alma debo adorar a Dios por medio de fe, esperanza y caridad, es decir, debo creer en Él, debo tener esperanza en Él, y debo amarlo con todo mi corazón. Capítulo 2. 9. ¿Qué es la fe? La fe es un regalo sobrenatural de Dios, que nos permite creer sin dudar todo aquello que Dios ha revelado. 10. ¿Por qué debes creer todo aquello que Dios ha revelado? Debo creer todo aquello que Dios ha revelado porque Dios es la verdad misma, y no puede engañar ni engañarse. 11. ¿De qué manera puedes conocer aquello que Dios ha revelado? Puedo conocer aquello que Dios ha revelado por medio del testimonio, la enseñanza y la autoridad de la Iglesia Católica. 12. ¿Quién le otorgó a la Iglesia Católica la autoridad divina para enseñar? Jesucristo le otorgó a la Iglesia Católica la autoridad divina para enseñar, cuando dijo, id, pues, y amaestrad a todas las gentes. San Mateo 28:19. El credo de los apóstoles. 13. ¿Cuáles son las principales cosas que Dios ha revelado? Las cosas principales que Dios ha revelado están contenidas en el credo de los apóstoles. 14. Recita el credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre omnipotente, Creador del cielo y de la tierra. Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo y nacido de María Virgen, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios Padre omnipotente. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en la remisión de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. 15. ¿Cómo está dividido el credo de los apóstoles? El credo apostólico está dividido en 12 partes o artículos. Primer artículo del credo. 16. ¿Cuál es el primer artículo del credo? El primer artículo del credo es, creo en Dios, Padre omnipotente, Creador del cielo y de la tierra. 17. ¿Qué es Dios? Dios es el Espíritu Supremo, que existe por sí mismo, y es infinito en todas las perfecciones. 18. ¿Por qué es Dios llamado omnipotente o todopoderoso? Dios es llamado omnipotente, porque puede hacer todas las cosas,
para Dios todo es posible. San Mateo 19:26. 19. Porque Dios es llamado, creador del cielo y de la tierra. Dios es llamado, creador del cielo y de la tierra, porque creó el cielo y la tierra, y a todas las cosas, desde la nada, a través de su palabra. 20. ¿Tuvo Dios algún comienzo? Dios no tuvo comienzo, Él siempre existió, existe ahora y siempre existirá. 21. ¿En dónde está Dios? Dios está en todas partes. 22. Conoce y observa Dios todas las cosas. Dios conoce y observa todas las cosas, incluso nuestros pensamientos más secretos. 23. ¿Tiene Dios un cuerpo? Dios no tiene ningún cuerpo, Él es un espíritu. 24. ¿Hay solo un Dios? Hay solo un Dios. 25. ¿Hay tres personas en Dios? Existen tres personas en Dios, Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo. 26. ¿Son esas tres personas tres dioses? Esas tres personas no son tres dioses, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son todos el único y mismo Dios. 27. ¿Cómo es llamado el misterio de las tres personas en un solo Dios? El misterio de las tres personas en un único Dios es llamado el misterio de la Santísima Trinidad. 28. ¿A qué te refieres con misterio? Por misterio, entiendo una verdad que está por encima de la razón, pero que ha sido revelada por Dios. 29. ¿Hay alguna semejanza en tu alma con la Santísima Trinidad? Existe esta semejanza en mi alma con la Santísima Trinidad, que tal como en un Dios hay tres personas, en mi única alma existen tres poderes. 30. ¿Cuáles son los tres poderes de tu alma? Los tres poderes de mi alma son mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad. El segundo artículo. 31. ¿Cuál es el segundo artículo del credo? El segundo artículo del credo es, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. 32. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios Hijo, hecho hombre por nosotros. 33. ¿Es Jesucristo Dios verdadero? Jesucristo es Dios verdadero. 34. ¿Por qué es Jesucristo Dios verdadero? Jesucristo es Dios verdadero porque comparte la misma y única naturaleza con Dios Padre. 35. ¿Fue Jesucristo siempre Dios? Jesucristo siempre fue Dios, nacido del Padre desde toda la eternidad. 36. ¿Qué persona de la Santísima Trinidad es Jesucristo? Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. 37. ¿Es Jesucristo verdadero hombre? Jesucristo es verdadero hombre. 38. ¿Por qué es Jesucristo verdadero hombre? Jesucristo es verdadero hombre porque posee la naturaleza del hombre, posee un cuerpo y un alma tal como nosotros. 39. ¿Fue Jesucristo siempre hombre? Jesucristo no fue siempre hombre, ha sido un hombre solo a partir del momento de su encarnación. 40. ¿A qué te refieres con encarnación? Por la encarnación quiero decir que Dios Hijo tomó para sí la naturaleza de hombre, y el Verbo se hizo carne, San Juan 1:14. 41. ¿Cuántas naturalezas existen en Jesucristo? Existen dos naturalezas en Jesucristo, la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre. 42. ¿Existe solo una persona en Jesucristo? Hay solo una persona en Jesucristo, la persona de Dios Hijo. 43. ¿Por qué Dios Hijo se hizo hombre? Dios Hijo se hizo hombre para redimirnos del pecado y del infierno, y para enseñarnos el camino al cielo. 44. ¿Qué significa el santo nombre Jesús? El santo nombre Jesús significa Salvador, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. San Mateo 1:21.
45. ¿Qué significa el nombre Cristo? El nombre Cristo significa ungido. 46. ¿En dónde está Jesucristo? En tanto Dios, Jesucristo está en todas partes. En tanto Dios hecho hombre, se encuentra en el cielo, y en el santo sacramento del altar. El tercer artículo. 47. ¿Cuál es el tercer artículo del credo? El tercer artículo del credo dice que fue concebido por el Espíritu Santo y nacido de María Virgen. 48. ¿Qué significa el tercer artículo? El tercer artículo significa que Dios Hijo tomó un cuerpo y un alma como los nuestros en el vientre de la Santísima Virgen María, por medio del poder del Espíritu Santo. 49. ¿Tuvo Jesucristo un Padre en la tierra? Jesucristo no tuvo un Padre en la tierra, San José fue solo su guardiano Padre adoptivo. 50. ¿En dónde nació nuestro Salvador? Nuestro Salvador nació en un establo en Belén. 51. ¿En qué día nació nuestro Salvador? Nuestro Salvador nació en el día de Navidad. El cuarto artículo. 52. ¿Cuál es el cuarto artículo del credo? El cuarto artículo del credo es: padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. 53. ¿Cuáles fueron los principales sufrimientos de Cristo? Los principales sufrimientos de Cristo fueron, primero, su agonía y sudoración de sangre en el huerto, segundo, su flagelación en el pilar y su coronación de espinas, y tercero, la carga de su propia cruz, su crucifixión y su muerte en medio de dos ladrones. 54. ¿Cómo se denominan los principales sufrimientos de nuestro Señor? Los principales sufrimientos de nuestro Señor se denominan la pasión de Cristo. 55. ¿Por qué nuestro Salvador sufrió? Nuestro Salvador sufrió para expiar nuestros pecados y para comprar nuestra salvación eterna. 56. ¿Por qué Jesucristo es llamado nuestro Redentor? Jesucristo es llamado nuestro Redentor porque su preciosa sangre es el valor por el cual fuimos rescatados. 57. ¿En qué día tu Salvador murió? Nuestro Salvador murió el Viernes Santo. 58. ¿En dónde murió tu Salvador? Nuestro Salvador murió en el Monte Calvario. 59. ¿Por qué nos realizamos la señal de la cruz? Nos realizamos la señal de la cruz, en primer lugar, para colocarnos en la mente a la Santísima Trinidad, y en segundo lugar, para recordarnos que Dios Hijo murió por nosotros en la cruz. 60. ¿Cómo recordamos a la Santísima Trinidad al realizarnos la señal de la cruz? Al realizarnos la señal de la cruz recordamos a la Santísima Trinidad a través de las palabras, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 61. ¿Cómo recordamos que Cristo murió por nosotros en la cruz al realizarnos la señal de la cruz? Al realizarnos la señal de la cruz recordamos que Cristo murió por nosotros por la forma de la cruz que señalamos sobre nosotros mismos. El quinto artículo. 62. ¿Cuál es el quinto artículo del credo? El quinto artículo del credo afirma: descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. 63. ¿A qué te refieres cuando dices, descendió a los infiernos? Cuando digo, descendió a los infiernos, me refiero a que, inmediatamente después de haber muerto, el alma santa de Cristo descendió hacia ese lugar del infierno llamado limbo. 64. ¿A qué te refieres con limbo? Con limbo me refiero a un lugar de descanso, en donde las almas de los justos que murieron antes de Cristo estaban detenidas. 65. ¿Por qué las almas de los justos estaban detenidas en el limbo? Las almas de los justos estaban detenidas en el limbo porque no podían ascender al reino de los cielos hasta que Cristo se los hubiese abierto para ellos. 66. ¿A qué te refieres con las palabras, el tercer día resucitó de entre los muertos?
Con las palabras, el tercer día resucitó de entre los muertos, quiero indicar que luego de que Cristo estuvo muerto y enterrado parte de 3 días, resucitó su cuerpo bendito el día tercero. 67. ¿En qué día Cristo resucitó de entre los muertos? Cristo resucitó de entre los muertos el domingo de Pascuas. El sexto artículo. 68. ¿Cuál es el sexto artículo del credo? El sexto artículo del credo afirma, ascendió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios Padre Omnipotente. 69. ¿A qué te refieres cuando dices, ascendió a los cielos? Cuando digo que, ascendió a los cielos, me refiero a que nuestro Salvador ascendió al cielo en cuerpo y en alma en el día de la ascensión, 40 días después de su resurrección. 70. ¿A qué te refieres cuando dices, está sentado a la diestra de Dios Padre Omnipotente? Cuando afirmo que, está sentado a la diestra de Dios Padre Omnipotente, no quiero decir que Dios Padre tenga un cuerpo. Quiero decir en cambio que Cristo, en tanto Dios, es igual al Padre, y en tanto hombre, se encuentra en el más alto lugar del cielo. El séptimo artículo. 71. ¿Cuál es el séptimo artículo del credo? El séptimo artículo del credo es, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. 72. ¿Cuándo retornará Cristo? Cristo retornará desde el cielo en el último día, para juzgar a toda la humanidad. 73. ¿Qué es lo que Cristo juzgará? Cristo juzgará nuestros pensamientos, palabras, obras y omisiones. 74. ¿Qué les dirá Cristo a los malvados? Cristo les dirá a los malvados, apartaos de mí, vosotros los malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. San Mateo 25:41. 75. ¿Qué les dirá Cristo a los justos? Cristo les dirá a los justos, venid, vosotros los benditos de mi Padre, entrad en posesión del reino que os está preparado desde la creación del mundo. San Mateo 25:34. 76. ¿Será cada uno juzgado al morir, así como también en el último día? Cada uno será juzgado al morir, así como también en el último día, y así como está reservado a los hombres morir una sola vez, y tras esto, juicio. Hebreos 9:27. El octavo artículo. 77. ¿Cuál es el octavo artículo del credo? El octavo artículo del credo dice, creo en el Espíritu Santo. 78. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. 79. ¿De quién procede el Espíritu Santo? El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. 80. ¿Es el Espíritu Santo igual al Padre y al Hijo? El Espíritu Santo es igual al Padre y al Hijo. 81. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles. El Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en domingo de Pentecostés, en la forma de lenguas como de fuego, Hechos 2:3. 82. ¿Por qué el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles? El Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles para confirmar su fe, para santificarlos, y para hacerlos capaces de fundar la Iglesia. El noveno artículo. 83. ¿Cuál es el noveno artículo del credo? El noveno artículo del credo es, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. 84. ¿Qué es la Iglesia Católica? La Iglesia Católica es la unión de todos los fieles bajo una sola cabeza. 85. ¿Quién es la cabeza de la Iglesia Católica? La cabeza de la Iglesia Católica es Jesucristo nuestro Señor. 86. ¿Tiene la Iglesia una cabeza visible en la tierra? La Iglesia tiene una cabeza visible en la tierra, el obispo de Roma, que es el vicario de Cristo. 87. ¿Por qué el obispo de Roma es la cabeza de la Iglesia?
El obispo de Roma es la cabeza de la Iglesia porque es el sucesor de San Pedro, a quien Cristo apuntó para ser líder de la Iglesia. 88. ¿Cómo sabes que Cristo eligió a San Pedro como cabeza de la Iglesia? Sé que Cristo apuntó a San Pedro para ser cabeza de la Iglesia, porque Cristo le dijo, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto atares sobre la tierra, quedará atado en los cielos, y cuanto desatares sobre la tierra, quedará desatado en los cielos. San Mateo 16, 18-19. 89. ¿Cómo es llamado el obispo de Roma? El obispo de Roma es llamado el Papa, cuya palabra significa Padre. 90. ¿Es el Papa el Padre espiritual de todos los cristianos? El Papa es el Padre espiritual de todos los cristianos. 91. ¿Es el Papa el pastor y el maestro de todos los cristianos? El Papa es el pastor y el maestro de todos los cristianos, porque Cristo nombró a San Pedro como pastor de todas las ovejas cuando le dijo, apacienta mis ovejas. Además rogó para que su fe nunca desfallezca, y le mandó a que confirmara a sus hermanos. San Juan 21, 15-17. San Lucas 22,32. 92. ¿Es infalible el Papa? El Papa es infalible. 93. ¿A qué te refieres cuando afirmas que el Papa es infalible? Cuando digo que el Papa es infalible, me refiero a que el Papa no puede errar cuando, en tanto pastor y maestro de todos los cristianos, define una doctrina concerniente a la fe o a la moral, para ser sostenida por la totalidad de la Iglesia. 94. ¿Tiene la Iglesia de Cristo ciertas marcas por las cuales podamos reconocerla? La Iglesia de Cristo tiene 4 marcas por medio de las cuales podemos reconocerla. Ella es una, es santa, es católica, es apostólica. 95. ¿Cómo es la Iglesia? Una. La Iglesia es una porque todos sus miembros acuerdan en una sola fe, respetan los mismos sacrificios y sacramentos, y están todos unidos bajo una cabeza. 96. ¿Cómo es la Iglesia? Santa. La Iglesia es santa porque ella enseña una santa doctrina, a todos ofrece los medios de santidad, y se distingue por la eminente santidad de muchos miles de sus hijos. 97. ¿Qué significa el término católica? El término católica significa universal. 98. ¿Cómo es universal la Iglesia católica? La Iglesia es católica o universal porque subsiste durante todas las épocas, enseña a todas las naciones, y es la única arca de salvación para todos. 99. ¿Cómo es la Iglesia apostólica? La Iglesia es apostólica porque ella mantiene las doctrinas y tradiciones de los apóstoles, y porque, a través de la sucesión ininterrumpida de sus pastores, deriva sus órdenes y su misión desde ellos. 100. ¿Puede la Iglesia errar en lo que enseña? La Iglesia no puede errar en lo que enseña en cuanto a fe o moral, porque es ella nuestra guía infalible en ambos dominios. 101. ¿Cómo sabes que la Iglesia no puede errar en lo que enseña? Sé que la Iglesia no puede errar en lo que enseña porque Cristo ha prometido que las puertas del infierno nunca prevalecerán contra su Iglesia. San Mateo 16, 18, que el Espíritu Santo le enseñará todo. San Juan 14, 16-26, y que él mismo estará con ella en todos los días, inclusive hasta la consumación del mundo. San Mateo 28, 20. 102. ¿A qué te refieres con comunión de los santos? Por comunión de los santos, señalo que todos los miembros de la Iglesia, en el cielo y en el purgatorio, están en comunión los unos con los otros, en tanto son un solo cuerpo en Jesucristo. 103. ¿Cómo están los fieles en comunión los unos con los otros en la tierra? Los fieles en la tierra están en comunión los unos con los otros al profesar la misma fe, al obedecer a la misma autoridad y al asistirse los unos a los otros con oraciones y buenas obras. 104. ¿De qué manera estamos en comunión con los santos en el cielo? Estamos en comunión con los santos en el cielo al honrarlos como miembros glorificados de la Iglesia,
y además al rogarles nosotros a ellos, y al rezar ellos por nosotros. 105. ¿De qué modo estamos en comunión con las almas en el purgatorio? Estamos en comunión con las almas del purgatorio al ayudarles con nuestras oraciones y buenas obras. Obra santa y piadosa es orar por los muertos. Por eso hizo que fuesen expiados los muertos, para que fuesen absueltos de los pecados. 2 Macabeos 12:46. 106. ¿Qué es el purgatorio? El purgatorio es un lugar donde las almas sufren por un tiempo luego de la muerte por causa de sus pecados. 107. ¿Qué almas van al purgatorio? Las almas que van al purgatorio son aquellas que dejan este mundo en un estado de pecado venial, o aquellas que no han pagado su deuda de castigo temporal debido a ciertos pecados de los cuales la culpa ya ha sido perdonada. 108. ¿Qué es el castigo temporal? El castigo temporal es el castigo que tendrá un final, ya sea en este mundo, o en el que viene. 109. ¿Cómo podemos probar que existe un purgatorio? Puedo probar que existe un purgatorio por medio de la constante enseñanza de la Iglesia, y por medio de la doctrina de la Sagrada Escritura, que declara que Dios le dará a cada quien según sus obras. San Mateo 16,27, que nada profanado entrará en el cielo. Apocalipsis 21:27, y que algunos se salvarán, como quien pasa por el fuego. 1 Corintios 3:15. El 10º artículo. 110. ¿Cuál es el 10º artículo del credo? El 10º artículo del credo es la remisión de los pecados. 111. ¿Qué quieres decir con remisión de los pecados? Con remisión de los pecados, quiero decir que Cristo ha legado el poder de perdonar pecados a los pastores de su iglesia. San Juan 20:23. 112. ¿Por qué medios son los pecados perdonados? Los pecados son perdonados principalmente por medio de los sacramentos del bautismo y de la penitencia. 113. ¿Qué es el pecado? El pecado es una ofensa contra Dios realizada por medio de pensamiento, palabra, obra u omisión, contra la ley de Dios. 114. ¿Cuántos tipos de pecado existen? Hay 2 tipos de pecado, pecado original y pecado actual. 115. ¿Qué es el pecado original? El pecado original es aquella culpa y mancha de pecado que hemos heredado de Adán, quien fuera el origen y cabeza de toda la humanidad. 116. ¿Cuál fue el pecado cometido por Adán? El pecado cometido por Adán fue el pecado de desobediencia, cuando comieron del fruto prohibido. 117. ¿Toda la humanidad ha contraído la culpa y mancha del pecado original? Toda la humanidad ha contraído la culpa y mancha del pecado original, excepto la Santa Virgen, quien, a través de los méritos de su Hijo Divino, fue concebida sin la menor culpa o mancha de pecado original. 118. ¿Cómo es llamado este privilegio de la Santa Virgen? Este privilegio de la Santa Virgen es denominado Inmaculada Concepción. 119. ¿Qué es el pecado actual? El pecado actual o personal es todo pecado que cometemos. 120. ¿Cómo está dividido el pecado actual? El pecado actual está dividido en pecado mortal y pecado venial. 121. ¿Qué es el pecado mortal? El pecado mortal es una ofensa grave contra Dios. 122. ¿Por qué es llamado pecado mortal? Es llamado pecado mortal porque mata el alma y es merecedor del infierno. 123. ¿Cómo mata el alma el pecado mortal? El pecado mortal mata el alma al despojarla de la gracia santificante, la cual es su vida sobrenatural. 124. ¿Es caer en pecado mortal un gran mal? Caer en pecado mortal es el mayor de todos los males. 125. ¿A dónde irán aquellos que mueren en pecado mortal? Quienes mueren en pecado mortal irán al infierno por toda la eternidad. 126. ¿Qué es el pecado venial? El pecado venial es una ofensa que no mata el alma,
pero que sin embargo desagrada a Dios, y que generalmente conduce al pecado mortal. 127. ¿Por qué es llamado pecado venial? Se le llama pecado venial porque es perdonado de forma más fácil que el pecado mortal. El 11º artículo. 128. ¿Cuál es el 11º artículo del credo? El 11º artículo del credo es la resurrección de la carne. 129. ¿Qué quieres decir con resurrección de la carne? Con resurrección de la carne quiero decir que resucitaremos con los mismos cuerpos en el día del juicio. El 12º artículo. 130. ¿Cuál es el 12º artículo del credo? El 12º artículo del credo es vida eterna. 131. ¿Qué significa vida eterna? Vida eterna significa que los buenos vivirán por siempre en la gloria y la felicidad del cielo. 132. ¿Qué es la gloria y la felicidad del cielo? La gloria y la felicidad del cielo es ver, amar y disfrutar a Dios por siempre. 133. ¿Qué dice la Escritura acerca de la felicidad del cielo? La Escritura dice de la felicidad del cielo: ni el ojo vio, y ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre, lo que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. 134. ¿No vivirán por siempre también los malvados? Los malvados también vivirán y serán castigados eternamente en el fuego del infierno. Capítulo 3. Esperanza. 135. Nos salvará la sola fe. La sola fe no nos salvará sin buenas obras, debemos tener además esperanza y caridad. 136. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es un regalo sobrenatural de Dios, por medio del cual confiamos de manera firme en que Dios nos otorgará la vida eterna y todos los medios necesarios para obtenerla, si hacemos lo que Él requiere de nosotros. 137. ¿Por qué debemos tener esperanza en Dios? Debemos tener esperanza en Dios porque Él es infinitamente bueno, infinitamente poderoso, y es fiel a sus promesas. 138. ¿Podemos realizar alguna buena obra orientada hacia nuestra salvación por nosotros mismos? No podemos realizar ninguna obra buena orientada hacia nuestra salvación por nosotros mismos, necesitamos de la ayuda de la gracia de Dios. 139. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo sobrenatural de Dios otorgado libremente para nuestra santificación y salvación. 140. ¿Cómo debemos obtener la gracia de Dios? Debemos obtener la gracia de Dios principalmente mediante la oración y los santos sacramentos. Oración. 141. ¿Qué es la oración? La oración consiste en elevar la mente y el corazón hacia Dios. 142. ¿Cómo elevamos la mente y el corazón hacia Dios? Elevamos la mente y el corazón hacia Dios al pensar en Dios, al adorar, al alabar y al agradecer a Dios, y al rogarle a Él por todas las bendiciones para el cuerpo y el alma. 143. Oran bien quienes, al rezar, no piensan ni en Dios ni en lo que dicen. Aquellos que, al orar, no piensan ni en Dios ni en lo que dicen, no oran bien, sino que ofenden a Dios, si sus distracciones son voluntarias. 144. ¿Cuál es la mejor de las oraciones? La mejor de todas las oraciones es el Padre Nuestro, o la oración del Señor. 145. ¿Quién inventó la oración del Señor? Jesucristo inventó la oración del Señor. 146. Recita la oración del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos induzcas en tentación, mas líbranos del mal. Amén.
147. En la oración del Señor, ¿quién es llamado Padre nuestro? En la oración del Señor, Dios es llamado Padre nuestro. 148. ¿Por qué es Dios llamado Padre nuestro? Dios es llamado Padre nuestro, porque Él es el Padre de todos los cristianos, a quienes ha hecho hijos suyos por medio del santo bautismo. 149. ¿Es Dios también el Padre de toda la humanidad? Dios es también el Padre de toda la humanidad porque los creó a todos ellos, a quienes ama y preserva. 150. ¿Por qué decimos Padre nuestro y no mi Padre? Decimos Padre nuestro y no mi Padre, porque, siendo todos hermanos cristianos, debemos orar no solo por nosotros, sino por los demás. 151. Cuando decimos santificado sea tu nombre, ¿por qué oramos? Cuando decimos santificado sea tu nombre, oramos para que Dios sea conocido, amado y servido por todas sus criaturas. 152. Cuando decimos vénganos tu reino, ¿por qué oramos? Cuando decimos vénganos tu reino, oramos para que Dios venga a este mundo y reine en los corazones de todos por medio de su gracia, y para que nos conduzca a todos de aquí en adelante a su reino celestial. 153. Cuando decimos hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, ¿por qué oramos? Cuando decimos hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, oramos para que Dios, por medio de su gracia, nos permita hacer su voluntad en todas las cosas, tal como los santos lo hacen en el cielo. 154. Cuando decimos danos hoy nuestro pan cotidiano, ¿por qué oramos? Cuando decimos danos hoy nuestro pan cotidiano, oramos para que Dios nos conceda todo lo necesario cotidianamente para nuestra alma y nuestro cuerpo. 155. Cuando decimos perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿por qué oramos? Cuando decimos perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, oramos para que Dios perdone nuestros pecados, así como nosotros perdonamos los perjuicios que nos provocan. 156. Cuando decimos no nos induzcas en tentación, ¿por qué oramos? Cuando decimos no nos induzcas en tentación, oramos para que Dios nos conceda la gracia de no caer en tentación. 157. Cuando decimos líbranos del mal, ¿por qué oramos? Cuando decimos líbranos del mal, oramos para que Dios nos libere a todos del mal, en alma y en cuerpo. 158. Deberíamos pedirles a los santos y a los ángeles que oren por nosotros. Deberíamos pedirles a los santos y a los ángeles que oren por nosotros porque son nuestros amigos y hermanos, y porque sus oraciones tienen un enorme poder en Dios. 159. ¿Cómo podemos demostrar que los ángeles y los santos saben lo que ocurre en la tierra? Podemos demostrar que los ángeles y los santos saben lo que ocurre en la tierra a través de las palabras de Cristo. Tal os digo que será la alegría entre los ángeles de Dios por un pecador que haga penitencia. San Lucas 15:10. 160. ¿Cuál es la principal oración de la Santa Virgen según la Iglesia? La principal oración de la Santa Virgen según la Iglesia es el Ave María. 161. Reza el Ave María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ora por nosotros pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte. Amén. 162. ¿Quién creó la primera parte del Ave María? El ángel Gabriel y Santa Isabel, inspirados por el Espíritu Santo, crearon la primera parte del Ave María. 163. ¿Quién creó la segunda parte del Ave María? La Iglesia de Cristo, guiada por el Espíritu Santo, creó la segunda parte del Ave María. 164. ¿Por qué debemos rezar el Ave María de modo frecuente? Debemos rezar el Ave María frecuentemente para tener presente en nuestras mentes la encarnación del Hijo de Dios, y para honrar a Nuestra Santa Señora, la Madre de Dios.
165. ¿Hay alguna otra razón para rezar asiduamente el Ave María? Tenemos otra razón para rezar asiduamente el Ave María, para pedirle a Nuestra Santa Señora que ore por nosotros pecadores a todas horas, pero especialmente en la hora de nuestra muerte. 166. ¿Por qué la Iglesia Católica muestra gran devoción por la Virgen Santa? La Iglesia Católica muestra gran devoción por la Virgen Santa porque ella es la Inmaculada Madre de Dios. 167. ¿En qué sentido es la Santa Virgen, Madre de Dios? La Santa Virgen es Madre de Dios, porque Jesucristo, su Hijo, quien nació de ella como hombre, no es solo hombre, sino además Dios verdadero. 168. ¿Es la Santa Virgen nuestra Madre también? La Santa Virgen también es nuestra Madre porque, al ser hermanos de Jesús, somos los hijos de María. 168. ¿Qué queremos decir con la Asunción de la Santa Virgen? Con la Asunción de la Santa Virgen nos referimos a que, mediante el poder de Dios, María, al consumar su vida, fue llevada en cuerpo y alma hacia la gloria eterna para reinar como reina del cielo y de la tierra. 168. B. ¿Es la Asunción de la Santa Virgen un artículo de fe? La Asunción de la Santa Virgen es un artículo de fe porque ha sido definido de modo solemne por la infalible autoridad de la Iglesia. Capítulo 4. Caridad. Los mandamientos de Dios. 169. ¿Qué es la caridad? La caridad es un regalo sobrenatural de Dios por medio del cual amamos a Dios sobre todas las cosas, y a nuestros semejantes como a nosotros mismos, por el amor de Dios. 170. ¿Por qué debemos amar a Dios? Debemos amar a Dios porque es infinitamente bueno en sí mismo e infinitamente bueno con nosotros. 171. ¿De qué modo demostramos que amamos a Dios? Demostramos que amamos a Dios guardando sus mandamientos, porque Cristo ha dicho, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. San Juan 14:15. 172. ¿Cuántos son los mandamientos? Hay 10 mandamientos. 173. Recita los 10 mandamientos. 1. Yo soy el Señor, tu Dios, que te ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. Tú no tendrás otro Dios que a mí. No te harás imágenes talladas, ni figuración alguna de lo que hay de lo alto en los cielos, ni de lo que hay abajo sobre la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas y no las servirás. 2. No tomarás en falso el nombre del Señor, tu Dios. 3. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 4. Honra a tu padre y a tu madre. 5. No matarás. 6. No adulterarás. 7. No robarás. 8. No testificarás contra tu prójimo en falso testimonio. 9. No desearás la mujer de tu prójimo. 10. No desearás los bienes de tu prójimo. 174. ¿Quién dio los 10 mandamientos? Dios le entregó los 10 mandamientos a Moisés en la ley antigua, y Cristo los confirmó en la ley nueva. El primer mandamiento. 175. ¿Cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento es, yo soy el Señor, tu Dios, que te ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. Tú no tendrás otro Dios que a mí. No te harás imágenes talladas, ni figuración alguna de lo que hay de lo alto en los cielos, ni de lo que hay abajo sobre la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas y no las servirás. 176. ¿Qué nos manda a hacer este primer mandamiento? Por el primer mandamiento se nos ordena adorar al Dios único, verdadero y viviente. Por medio de fe, esperanza, caridad y religión.
177. ¿Qué son los pecados contra la fe? Los pecados contra la fe son todas las falsas religiones, toda duda voluntaria, todo descreimiento y toda negación de cualquier artículo de fe, y además toda ignorancia culposa de las doctrinas de la Iglesia. 178. ¿De qué modo nos exponemos al peligro de perder la fe? Nos exponemos al peligro de perder la fe al negar nuestros deberes espirituales, al leer malos libros, al acudir a escuelas no católicas, al tomar parte en servicios y oraciones de una falsa religión. 179. ¿Cuáles son los pecados contra la esperanza? Los pecados contra la esperanza son la desesperación y la presunción. 180. ¿Cuáles son los principales pecados contra la religión? Los principales pecados contra la religión son la adoración de falsos dioses o ídolos, y el acto de prestarle a cualquier criatura el honor que solo le pertenece a Dios. 181. Prohíbe el primer mandamiento hacer imágenes. El primer mandamiento no prohíbe hacer imágenes, sino hacer ídolos, es decir, nos prohíbe que hagamos imágenes y las adoremos y honremos como si fueran dioses. 182. Prohíbe el primer mandamiento participar en prácticas supersticiosas y entrar en contacto con el diablo. El primer mandamiento prohíbe todo tipo de contacto con el diablo y toda práctica supersticiosa, tales como consultar espiritistas y adivinos, o confiar en encantamientos, presagios, sueños y tonterías de ese estilo. 183. Prohíbe el primer mandamiento pecados de sacrilegio o simonía. Todos los pecados de sacrilegio y simonía están también prohibidos por el primer mandamiento. 184. Está prohibido prestar adoración y honra divinos a los ángeles y a los santos. Está prohibido prestar adoración y honra divinos a los ángeles y a los santos, porque esto le corresponde a Dios únicamente. 185. ¿Qué tipo de honor y adoración le debemos prestar a los ángeles y a los santos? A los santos y los ángeles les debemos prestar una adoración y honra de tipo inferior, debido a su carácter de sirvientes y amigos especiales de Dios. 186. ¿Qué tipo de honra le debemos dar a las reliquias, crucifijos e imágenes santas? A las reliquias, crucifijos e imágenes santas les debemos prestar una reverencia relativa, ya que en tanto memoriales es que se relacionan a Cristo y a sus santos. 187. ¿Debemos rezarles a las reliquias o a las imágenes? No debemos rezarles a las reliquias ni a las imágenes, porque éstas no pueden vernos, ni oírnos, ni ayudarnos. El segundo mandamiento. 188. ¿Cuál es el segundo mandamiento? El segundo mandamiento dice: no tomarás en falso el nombre del Señor, tu Dios. 189. ¿Qué nos prescribe este segundo mandamiento? Por el segundo mandamiento estamos obligados a hablar con reverencia de Dios y de todas las personas y cosas sagradas, y a guardar nuestros juramentos y votos. 190. ¿Qué prohíbe el segundo mandamiento? El segundo mandamiento prohíbe todo juramento que sea falso, irreflexivo, injusto, o innecesario, como así también toda palabra blasfema, profana y toda maledicencia. 191. ¿Es siempre legítimo realizar un juramento? Es legítimo realizar un juramento solo cuando el honor de Dios, o el bien nuestro o el de nuestro prójimo así lo requieren. El tercer mandamiento. 192. ¿Cuál es el tercer mandamiento? El tercer mandamiento dice: acuérdate del día del sábado para santificarlo. 193. ¿Qué nos manda a hacer el tercer mandamiento? Por el tercer mandamiento estamos comandados a mantener el domingo santificado. 194. ¿Cómo mantenemos el domingo santificado? Mantenemos el domingo santificado yendo a misa y descansando de los trabajos serviles. 195. ¿Por qué estamos obligados a descansar de los trabajos serviles? Estamos obligados a descansar de los trabajos serviles para tener la oportunidad de orar, para recibir los sacramentos, para oír instrucciones, y para leer buenos libros. El cuarto mandamiento.
196. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre. 197. ¿Qué nos manda a hacer el cuarto mandamiento? Por el cuarto mandamiento estamos comandados a amar, reverenciar y obedecer a nuestros padres en todo aquello que no es pecaminoso. 198. Estamos obligados a obedecer solo a nuestros padres. Estamos obligados a obedecer, no solo a nuestros padres, sino a nuestros obispos y pastores, a las autoridades civiles, y a nuestros legítimos superiores. 199. Estamos obligados a asistir a nuestros padres en sus requerimientos. Estamos obligados a asistir a nuestros padres en sus requerimientos espirituales y temporales. 200. Estamos obligados en justicia a contribuir para el sostenimiento de nuestros pastores. Estamos obligados en justicia a contribuir para el sostenimiento de nuestros pastores, porque dice San Pablo, pues así ha dispuesto el Señor que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. 1 Corintios 9:14. 201. ¿Cuál es el deber de los padres para con sus hijos? El deber de los padres para con sus hijos es proveerles de sustento, instruirles y corregirles, y ofrecerles una buena educación católica. 202. ¿Cuál es el deber de empleadores, maestros, maestras y otros superiores? El deber de empleadores, maestros, maestras y otros superiores es prestar debido cuidado de quienes tienen a cargo, y permitirles que practiquen sus deberes religiosos. 203. ¿Qué es lo que prohíbe el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento prohíbe todo tipo de desprecio, testarudez y desobediencia a nuestros padres y a nuestros legítimos superiores. 204. ¿Es pecaminoso pertenecer a una sociedad secreta? Es pecaminoso pertenecer a una sociedad secreta que conspira contra la Iglesia o contra el Estado, o a cualquier sociedad cuya razón de su secreto esté condenada por la Iglesia. Porque San Pablo dice, todos habéis de estar sometidos a las autoridades superiores, que hay autoridad sino por Dios, y las que hay por Dios han sido ordenadas, de suerte que quien resiste a la autoridad resiste a la disposición de Dios, y los que la resisten se atraen sobre sí la condenación. Romanos 13:1-2. El quinto mandamiento. 205. ¿Cuál es el quinto mandamiento? El quinto mandamiento es, no matarás. 206. ¿Qué prohíbe el quinto mandamiento? El quinto mandamiento prohíbe todo homicidio, pelea, disputa e injuria cometidos deliberadamente, también prohíbe el escándalo y el mal ejemplo. 207. ¿Prohíbe el quinto mandamiento el enojo? El quinto mandamiento prohíbe el enojo y, aún más, el odio y la venganza. 208. ¿Por qué el escándalo y el mal ejemplo están prohibidos por el quinto mandamiento? El escándalo y el mal ejemplo están prohibidos por el quinto mandamiento, porque llevan a la lesión y a la muerte espiritual del alma de nuestro prójimo. El sexto mandamiento. 209. ¿Cuál es el sexto mandamiento? El sexto mandamiento es, no adulterarás. 210. ¿Qué prohíbe el sexto mandamiento? El sexto mandamiento prohíbe todo pecado de impureza con el esposo o esposa de un tercero. 211. Prohíbe el sexto mandamiento todo aquello que es contrario a la pureza santa. El sexto mandamiento prohíbe todo aquello que es contrario a la pureza santa en miradas, palabras o acciones. 212. Están prohibidos por el sexto mandamiento los juegos y bailes inmodestos. Los juegos y bailes inmodestos están prohibidos por el sexto mandamiento, y es además pecaminoso observarlos. 213. Prohíbe el sexto mandamiento canciones, libros e imágenes inmodestas. El sexto mandamiento prohíbe canciones, libros e imágenes inmodestas, porque son muy peligrosas para el alma, y conducen al pecado mortal. El séptimo mandamiento. 214. ¿Cuál es el séptimo mandamiento? El séptimo mandamiento es, no robarás.
215. ¿Qué prohíbe el séptimo mandamiento? El séptimo mandamiento prohíbe toda apropiación injusta de aquello que pertenece a otro. 216. Está prohibida por el séptimo mandamiento toda forma de engaño comercial. Toda forma de engaño comercial está prohibida por el séptimo mandamiento, y además toda otra forma de abuso a nuestro prójimo. 217. Estamos obligados a devolver todo bien mal adquirido. Estamos obligados a devolver todo bien mal adquirido si es posible, de otra forma el pecado no será perdonado, también debemos pagar nuestras deudas. 218. Es deshonesto de parte de empleados y otros trabajadores desperdiciar el tiempo o la propiedad de su empleador. Es deshonesto de parte de empleados y otros trabajadores desperdiciar el tiempo o la propiedad de su empleador, porque desperdician lo que no les pertenece. El octavo mandamiento. 219. ¿Cuál es el octavo mandamiento? El octavo mandamiento dice: no testificarás contra tu prójimo en falso testimonio. 220. ¿Qué es lo que prohíbe el octavo mandamiento? El octavo mandamiento prohíbe todo testimonio falso, todo juicio apresurado y toda mentira. 221. Están prohibidas por el octavo mandamiento la calumnia y la detracción. La calumnia y la detracción están prohibidas por el octavo mandamiento, y además los chismes, y toda palabra que lesione el carácter de nuestro prójimo. 222. Si has lesionado a tu prójimo al hablar mal de él, ¿qué estás obligado a hacer? Si he lesionado a mi prójimo al hablar mal de él, estoy obligado a restaurar su buen nombre hasta donde me sea posible. El noveno mandamiento. 223. ¿Cuál es el noveno mandamiento? El noveno mandamiento es: no desearás la mujer de tu prójimo. 224. ¿Qué prohíbe el noveno mandamiento? El noveno mandamiento prohíbe todo consentimiento deliberado a pensamientos y deseos impuros, y todo placer deliberado en los movimientos irregulares de la carne. 225. ¿Qué pecados comúnmente llevan a la violación del sexto y del noveno mandamiento? Los pecados que comúnmente llevan a la violación del sexto y del noveno mandamiento son la glotonería, la embriaguez, la intemperancia, y además la ociosidad, la mala compañía y el abandono de la oración. El décimo mandamiento. 226. ¿Cuál es el décimo mandamiento? El décimo mandamiento dice: no desearás los bienes de tu prójimo. 227. ¿Qué prohíbe el décimo mandamiento? El décimo mandamiento prohíbe todo pensamiento de envidia o de codicia y todo deseo injusto con respecto a los bienes y beneficios del prójimo. Capítulo 5. Los mandamientos de la Iglesia. 228. Estamos obligados a obedecer a la Iglesia. Estamos obligados a obedecer a la Iglesia, porque Cristo ha dicho a los pastores de la Iglesia: el que a vosotros os oye, a mí me oye, y el que a vosotros os desecha a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. San Lucas 10:16. 229. ¿Cuáles son los principales mandamientos de la Iglesia? Los principales mandamientos de la Iglesia son: 1. Santificar los domingos y fiestas de precepto, oír misa y descansar de las obras serviles. 2. Guardar los días de ayuno y abstinencia señalados por la Iglesia. 3. Confesarse por lo menos una vez al año. 4. Recibir el Santísimo Sacramento por lo menos una vez al año. 5. Contribuir al sostenimiento de nuestros pastores. 6. No casarse dentro de ciertos grados de parentesco, ni solemnizar el matrimonio en los tiempos prohibidos. El primer mandamiento de la Iglesia. 230. ¿Cuál es el primer mandamiento de la Iglesia? El primer mandamiento de la Iglesia es: santificar los domingos y fiestas de precepto,
oír misa y descansar de las obras serviles. 231. ¿Cuáles son las fiestas de precepto observadas en Argentina? Las fiestas de precepto observadas en Argentina son la Navidad, la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, la Asunción de María y la Inmaculada Concepción de María. 232. ¿Es pecado mortal negarse a oír misa los domingos y en las fiestas de precepto? Es pecado mortal negarse a oír misa los domingos y en las fiestas de precepto. 233. ¿Están obligados los padres, patrones, amos y amas de casa a posibilitar que quienes están a su cargo oigan misa los domingos y fiestas de precepto? Los padres, patrones, amos y amas de casa están obligados a posibilitar que quienes están a su cargo oigan misa los domingos y fiestas de precepto. El segundo mandamiento de la Iglesia. 234. ¿Cuál es el segundo mandamiento de la Iglesia? El segundo mandamiento de la Iglesia es guardar los días de ayuno y abstinencia señalados por la Iglesia. 235. ¿Qué son los días de ayuno? Los días de ayuno son días en los cuales solo podemos tomar una comida, y está prohibido comer carne sin permiso especial. 236. ¿Cuáles son los días de ayuno? Los días de ayuno son los 40 días de Cuaresma, ciertas vigilias, los días de témporas. Nótese bien, la obligación de ayunar se restringe a quienes hayan cumplido sus 21 años y hasta que hayan comenzado su año número 60. 237. ¿Qué son los días de abstinencia? Los días de abstinencia son días en los que nos está prohibido comer carne, pero se nos permite el número habitual de comidas. 238. ¿Cuáles son los días de abstinencia? Los días de abstinencia son todos los viernes, exceptuando un viernes que coincida con el día de Navidad y los domingos de Cuaresma, a menos que se permita comer carne de modo especial. Nótese bien, la edad a la que la abstinencia se convierte en obligatoria es a partir de los 14 años. 239. ¿Por qué la Iglesia nos obliga a hacer ayuno y abstenernos de carne? La Iglesia nos obliga a hacer ayuno y abstenernos de carne para que seamos capaces de mortificar nuestra carne y de satisfacer a Dios por nuestros pecados. El tercer mandamiento de la Iglesia. 240. ¿Cuál es el tercer mandamiento de la Iglesia? El tercer mandamiento es confesarse por lo menos una vez al año. 241. ¿Qué tan pronto deben ir los niños a confesarse? Los niños están obligados a confesarse tan pronto como llegan a la edad de uso de razón, y son por tanto capaces de pecado mortal. 242. Cuando se supone que los niños llegan a la edad de uso de razón, generalmente se supone que los niños llegan al uso de razón a la edad de 7 años. El cuarto mandamiento de la Iglesia. 243. ¿Cuál es el cuarto mandamiento de la Iglesia? El cuarto mandamiento de la Iglesia es recibir el Santísimo Sacramento por lo menos una vez al año. 244. ¿Qué tan pronto están obligados los cristianos a recibir el Santísimo Sacramento? Los cristianos están obligados a recibir el Santísimo Sacramento tan pronto como sean capaces de ser instruidos en este misterio sagrado. El quinto mandamiento de la Iglesia. 245. ¿Cuál es el quinto mandamiento de la Iglesia? El quinto mandamiento de la Iglesia es contribuir al sostenimiento de nuestros pastores. 246. Es un deber contribuir al sostenimiento de la religión. Es un deber contribuir al sostenimiento de la religión según nuestros medios, para que Dios sea debidamente honrado y adorado, y el reino de su Iglesia pueda ser ampliado. El sexto mandamiento de la Iglesia. 247. ¿Cuál es el sexto mandamiento de la Iglesia? El sexto mandamiento de la Iglesia es no casarse dentro de ciertos grados de parentesco, ni solemnizar el matrimonio en los tiempos prohibidos. 248. ¿Cuáles son los tiempos en que está prohibido solemnizar el matrimonio?
Los tiempos en que está prohibido solemnizar el matrimonio son desde el primer domingo de Adviento hasta después de la Epifanía, y desde el miércoles de ceniza hasta luego del primer domingo después de Pascua. Capítulo 6. Los sacramentos. 249. ¿Qué es un sacramento? Un sacramento es un signo exterior de la gracia interior, ordenado por Jesucristo, por el cual se otorga la gracia a nuestras almas. 250. Los sacramentos otorgan siempre gracia. Los sacramentos otorgan siempre gracia a quien los recibe dignamente. 251. ¿De dónde les es dado a los sacramentos el poder de dar la gracia? Los sacramentos tienen el poder de dar la gracia a través de los méritos de la preciosa sangre de Cristo, que aquellos aplican a nuestras almas. 252. ¿Debemos tener un gran deseo de recibir los sacramentos? Debemos tener un gran deseo de recibir los sacramentos, porque ellos son el principal medio de nuestra salvación. 253. ¿Alguno de los sacramentos administra carácter al alma? Otorgan carácter al alma a los sacramentos del bautismo, de la confirmación y de orden sagrado u ordenación sacerdotal. 254. ¿Qué es un carácter? Un carácter es una marca o sello en el alma que no se puede borrar, y por lo tanto, el sacramento que lo confiere no puede repetirse. 255. ¿Cuántos sacramentos hay? Hay 7 sacramentos: bautismo, confirmación, Sagrada Eucaristía, penitencia, extremaunción, orden sagrado y matrimonio. Bautismo. 256. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es un sacramento que nos limpia del pecado original, nos hace cristianos, hijos de Dios y miembros de la Iglesia. 257. El bautismo también perdona los pecados actuales. El bautismo perdona también los pecados actuales, con todas las penas que les corresponden, cuando es recibido con las disposiciones adecuadas por aquellos que han sido culpables de pecado actual. 258. ¿Quién es el ministro ordinario del bautismo? El ministro ordinario del bautismo es un sacerdote, pero cualquiera puede bautizar en caso de necesidad, cuando no es posible acceder a un sacerdote. 259. ¿Cómo se administra el bautismo? El bautismo se administra al verter agua sobre la cabeza del niño, diciendo al mismo tiempo estas palabras: yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 260. ¿Qué prometemos en el bautismo? Prometemos en el bautismo renunciar al diablo y a todas sus obras y pompas. 261. ¿Es necesario el bautismo para la salvación? El bautismo es necesario para la salvación, porque Cristo ha dicho: en verdad te digo que quien no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. San Juan 2:5. Confirmación. 262. ¿Qué es la confirmación? La confirmación es un sacramento por el cual recibimos el Espíritu Santo, para hacernos cristianos fuertes y perfectos y soldados de Jesucristo. 263. ¿Quién es el ministro ordinario de la confirmación? El ministro ordinario de la confirmación es un obispo. 264. ¿Cómo administra el obispo el sacramento de la confirmación? El obispo administra el sacramento de la confirmación al orar para que el Espíritu Santo descienda sobre los que han de ser confirmados, y al colocar sobre ellos la mano, y al hacer la señal de la cruz con el crisma sobre sus frentes, al mismo tiempo que pronuncian ciertas palabras. 265. ¿Cuáles son las palabras usadas en la confirmación? Las palabras usadas en la confirmación son estas: yo te marco con el signo de la cruz, y te confirmo con el crisma de la salvación, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Santa Eucaristía. 266. ¿Qué es el sacramento de la Sagrada Eucaristía?
El sacramento de la Sagrada Eucaristía es el verdadero cuerpo y sangre de Jesucristo, junto con su alma y divinidad, bajo las apariencias del pan y del vino. 267. ¿Cómo se transforman el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo? El pan y el vino son transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo gracias al poder de Dios, para quien nada es imposible ni difícil. 268. Cuando se transforman el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. El pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo cuando las palabras de consagración, ordenadas por Jesucristo, son pronunciadas por el sacerdote en la Santa Misa. 269. Porque Cristo se dio a nosotros en la Sagrada Eucaristía. Cristo se ha dado a sí mismo a nosotros en la Sagrada Eucaristía para ser la vida y el alimento de nuestras almas. Este es el pan bajado del cielo, no como el pan que comieron los padres y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. San Juan 6:58-59. 270. Se recibe a Cristo íntegro y entero bajo cualquiera de las dos formas por sí solas. Cristo es recibido íntegro y entero bajo cualquiera de las dos formas por sí solas. 271. ¿Qué es requerido para recibir dignamente el Santísimo Sacramento? Para recibir dignamente el Santísimo Sacramento se nos requiere que estar en estado de gracia, y en ayunas desde la medianoche. La ingesta de agua no rompe con este ayuno. 272. ¿Qué es estar en estado de gracia? Estar en estado de gracia es estar libre de pecado mortal y agradar a Dios. 273. Es un gran pecado recibir la Sagrada Comunión en estado de pecado mortal. Es un gran pecado recibir la Sagrada Comunión en estado de pecado mortal. Examínese, pues, el hombre a sí mismo antes de comer del pan y beber del cáliz, pues el que sin discernir come y bebe el cuerpo del Señor, se come y bebe su propia condenación. 1 Corintios 11:28-29. 274. ¿La Santísima Eucaristía es solo un sacramento? La Santísima Eucaristía no es solo un sacramento, es además un sacrificio. 275. ¿Qué es un sacrificio? Un sacrificio es la ofrenda de una víctima por un sacerdote solo a Dios, en testimonio de que Él es el Señor soberano de todas las cosas. 276. ¿Qué es el sacrificio de la nueva ley? El sacrificio de la nueva ley es la Santa Misa. 277. ¿Qué es la Santa Misa? La Santa Misa es el sacrificio del cuerpo y la sangre de Jesucristo, realmente presente en el altar bajo las formas del pan y del vino, y ofrecido a Dios por los vivos y los muertos. 278. ¿Es la Santa Misa un único y mismo sacrificio con el de la cruz? La Santa Misa es un único y mismo sacrificio con el de la cruz, en cuanto Cristo, que se ofreció a sí mismo, víctima sangrante, en la cruz para su Padre Celestial, continúa ofreciéndose a sí mismo de manera incruenta sobre el altar, a través del ministerio de sus sacerdotes. 279. ¿Con qué fines se ofrece el sacrificio de la misa? El sacrificio de la misa se ofrece con 4 fines. Primero, para dar suprema honra y gloria a Dios. Segundo, para agradecerle por todos sus beneficios. En tercer lugar, para obtener el perdón de nuestros pecados. Y en cuarto lugar, para obtener todas las demás gracias y bendiciones por medio de Jesucristo. 280. Es también la misa un memorial de la pasión y muerte de nuestro Señor. La misa es también un memorial de la pasión y muerte de nuestro Señor, y tomando el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: Este es mi cuerpo, que se entrega por vosotros, haced esto en memoria de mí. San Lucas 23:19. Penitencia. 281. ¿Qué es el sacramento de la penitencia? La penitencia es un sacramento por el cual los pecados, ya sean mortales o veniales, que hemos cometido después del bautismo son perdonados. 282. ¿El sacramento de la penitencia aumenta la gracia de Dios en el alma? El sacramento de la penitencia aumenta la gracia de Dios en el alma. Además de perdonar el pecado, debemos, por lo tanto, ir a menudo a confesarnos. 283.
cuando instituyó nuestro Señor el sacramento de la penitencia. Nuestro Señor instituyó el sacramento de la penitencia cuando sopló sobre sus apóstoles y les dio poder para perdonar los pecados, diciendo: a quien perdonareis los pecados les serán perdonados. San Juan 20:23. 284. ¿Cómo perdona los pecados el sacerdote? El sacerdote perdona los pecados por el poder de Dios, cuando pronuncia las palabras de absolución. 285. ¿Cuáles son las palabras de absolución? Las palabras de la absolución son: te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 286. Se requieren condiciones de perdón por parte del penitente. Se requieren 3 condiciones para el perdón por parte del penitente: contrición, confesión y satisfacción. 287. ¿Qué es la contrición? La contrición es un profundo dolor por nuestros pecados, porque con ellos hemos ofendido a tan buen Dios, acompañado de un firme propósito de enmienda. 288. ¿Qué es un firme propósito de enmienda? Un propósito firme de enmienda es una resolución para evitar, por la gracia de Dios, no solo el pecado, sino también las peligrosas ocasiones de pecado. 289. ¿Cómo podemos obtener un dolor sincero por nuestros pecados? Podemos obtener un dolor sincero por nuestros pecados al orar fervientemente por él, y al hacer uso de las consideraciones que nos lleven a él. 290. ¿Qué consideración acerca de Dios nos llevará a afligirnos por nuestros pecados? Esta consideración acerca de Dios nos llevará a sentir dolor por nuestros pecados, porque con nuestros pecados hemos ofendido a Dios, que es infinitamente bueno en sí mismo e infinitamente bueno con nosotros. 291. ¿Qué consideración acerca de nuestro Salvador nos llevará a sentir tristeza por nuestros pecados? Esta consideración acerca de nuestro Salvador nos llevará a sentir tristeza por nuestros pecados. Nuestro Salvador murió por nuestros pecados, y aquellos que pecan gravemente, de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la afrenta. Hebreos 6:6. 292. Es el dolor por nuestros pecados, porque por ellos perdimos el cielo y merecimos el infierno, suficiente cuando vamos a confesarnos. El dolor por nuestros pecados, porque por ellos perdimos el cielo y merecimos el infierno, es suficiente cuando vamos a confesarnos. 293. ¿Qué es la contrición perfecta? La contrición perfecta es el dolor por el pecado que surge puramente del amor de Dios. 294. ¿Qué valor especial tiene la contrición perfecta? La contrición perfecta tiene este valor especial, que por ella nuestros pecados son perdonados inmediatamente, incluso antes de que los confesemos, pero sin embargo, si son mortales, estamos estrictamente obligados a confesarlos después. 295. ¿Qué es la confesión? La confesión es acusarnos de nuestros pecados ante un sacerdote aprobado por el obispo. 296. ¿Qué sucede si una persona oculta deliberadamente un pecado mortal en la confesión? Si una persona oculta voluntariamente un pecado mortal en la confesión, es culpable de un gran sacrilegio por mentirle al Espíritu Santo al hacer una mala confesión. 297. ¿Cuántas cosas tenemos que hacer para prepararnos para una confesión? Tenemos 4 cosas que hacer para prepararnos para la confesión. Primero, debemos orar de corazón por la gracia de hacer una buena confesión. En segundo lugar, debemos examinar cuidadosamente nuestra conciencia. En tercer lugar, debemos dedicar tiempo y cuidado a hacer un buen acto de contrición. Y en cuarto lugar, debemos resolver con la ayuda de Dios para renunciar a nuestros pecados y comenzar una nueva vida para el futuro. 298. ¿Qué es la satisfacción? La satisfacción es hacer la penitencia que nos da el sacerdote. 299. La penitencia dada por el sacerdote siempre satisface plenamente por nuestros pecados. La penitencia dada por el sacerdote no siempre ofrece plena satisfacción por nuestros pecados. Debemos, pues, añadirle otras buenas obras y penitencias, y tratar de ganar indulgencias. 300. ¿Qué es una indulgencia? Una indulgencia es una remisión,
concedida por la Iglesia, del castigo temporal que a menudo permanece debido al pecado aún después de que su culpa ha sido perdonada. Extremaunción. 301. ¿Qué es el sacramento de la extremaunción? El sacramento de la extremaunción es la unción de los enfermos con aceite bendito, acompañado con oración. 302. ¿Cuándo se administra la extremaunción? La extremaunción se administra cuando estamos en peligro de muerte por enfermedad. 303. ¿Cuáles son los efectos del sacramento de la extremaunción? Los efectos del sacramento de la extremaunción son consolar y fortalecer el alma, para remitir el pecado, y aún para restaurar la salud cuando Dios ve que sea conveniente. 304. ¿Qué autoridad hay en las Escrituras para el sacramento de la extremaunción? La autoridad en las Escrituras para el sacramento de la extremaunción está en el 5º capítulo de Santiago, donde se dice: ¿alguno entre vosotros enferma? Haga llamar a los presbíteros de la iglesia, oren sobre él, ungiéndole con óleo en el nombre del Señor, y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor le aliviará, y los pecados que hubiese cometido le serán perdonados. Santiago 6:14-15. Orden sagrado. 305. ¿Qué es el sacramento del orden sagrado? El orden sagrado es el sacramento por el cual los obispos, sacerdotes y otros ministros de la Iglesia son ordenados, y reciben poder y gracia para realizar sus deberes sagrados. Matrimonio. 306. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? El matrimonio es el sacramento que santifica el contrato de un matrimonio cristiano y otorga una gracia especial a los que lo reciben dignamente. 307. ¿Qué gracia especial da el sacramento del matrimonio a aquellos quienes lo reciben dignamente? El sacramento del matrimonio otorga una gracia especial a quienes lo reciben dignamente, que les capacita para sobrellevar las dificultades de su estado, para que se amen y sean fieles unos a otros, y para que eduquen a sus hijos en el temor de Dios. 308. ¿Es sacrilegio contraer matrimonio en pecado mortal, o en desobediencia a las leyes de la Iglesia? Es un sacrilegio contraer matrimonio en pecado mortal o en desobediencia a las leyes de la Iglesia, y en lugar de una bendición, los culpables atraen sobre sí mismos la ira de Dios. Para que el matrimonio de un católico sea válido debe estar presente, 1. Ya sea el obispo o el párroco, u otro párroco debidamente delegado. 2. Dos testigos. 309. ¿Qué es un matrimonio mixto? Un matrimonio mixto es un matrimonio entre un católico y uno que, aunque bautizado, no profesa la fe católica. 310. La Iglesia siempre ha prohibido los matrimonios mixtos. La Iglesia siempre ha prohibido los matrimonios mixtos, y los considera ilegales y perniciosos. 311. Permite la Iglesia los matrimonios mixtos en situaciones especiales. La Iglesia a veces permite los matrimonios mixtos concediendo una dispensa por motivos muy graves y en condiciones especiales. 311. ¿Qué promete el /la compañero /a católico /a de un matrimonio mixto? El compañero o compañera católico o católica de un matrimonio mixto promete hacer todo lo posible para conservar la fe y bautizar a todos los hijos del matrimonio y educarlos en la religión católica. 312. ¿Puede algún poder humano disolver el vínculo del matrimonio? Ningún poder humano puede disolver el vínculo del matrimonio, porque Cristo ha dicho, de manera que ya no sean dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió no debe separarlo el hombre. San Mateo 19:6. Capítulo 7. De virtudes y vicios. 313. ¿Cuáles son las virtudes teologales? Las virtudes teologales son fe, esperanza y caridad. 1 Corintios 13:13. 314. ¿Por qué se llaman virtudes teologales? Se llaman virtudes teologales porque se relacionan inmediatamente con Dios. 315. ¿Cuáles son los principales misterios de la fe que todo cristiano está obligado a saber? Los principales misterios de la fe que todo cristiano debe conocer son:
la unidad y Trinidad de Dios, y la encarnación, muerte y resurrección de nuestro Salvador. 316. ¿Cuáles son las virtudes cardinales? Las virtudes cardinales son prudencia, justicia, fortaleza y templanza, tal como queda establecido en Sabiduría 8:7. 317. ¿Por qué se llaman virtudes cardinales? Se llaman virtudes cardinales porque son, por así decirlo, los goznes sobre los que giran todas las demás virtudes morales. 318. ¿Cuáles son los 7 dones del Espíritu Santo? Los 7 dones del Espíritu Santo son: 1. Sabiduría. 2. Entendimiento. 3. Consejo. 4. Fortaleza. 5. Conocimiento. 6. Piedad. 7. Temor de Dios. Isaías 11, 2-3. 319. ¿Cuáles son los 12 frutos del Espíritu Santo? Los 12 frutos del Espíritu Santo son: 1. Caridad. 2. Alegría. 3. Paz. 4. Paciencia. 5. Benignidad. 6. Bondad. 7. Longanimidad. 8. Suavidad. 9. Fe. 10. Modestia. 11. Continencia. 12. Castidad. Gálatas 5:22. 320. ¿Cuáles son los 2 grandes preceptos de la caridad? Los 2 grandes preceptos de la caridad son: 1. Y amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. 2. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. San Marcos 12:30-31. 321. ¿Cuáles son las 7 obras de misericordia corporales? Las 7 obras de misericordia corporales son: 1. Alimentar al hambriento. 2. Dar de beber al sediento. 3. Vestir al desnudo. 4. Dar posada al peregrino. 5. Visitar al enfermo. 6. Visitar al prisionero. 7. Enterrar a los muertos. San Mateo 26, Tobías 12. 322. ¿Cuáles son las 7 obras espirituales de misericordia? Las 7 obras de misericordia espirituales son: 1. Convertir al pecador. 2. Instruir al ignorante. 3. Aconsejar al vacilante. 4. Consolar a los afligidos. 5. Soportar los males con paciencia. 6. Perdonar las injurias. 7. Orar por los vivos y los muertos. 323. ¿Cuáles son las 8 bienaventuranzas? Las 8 bienaventuranzas son: 1. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. 2. Bienaventurados los mansos, porque poseerán la tierra. 3. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. 4. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán hartos.
5. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. 6. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. 7. Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. 8. Bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. San Mateo 5:3-10. 324. ¿Cuáles son los 7 pecados o vicios capitales y sus contrarios virtudes? Los 7 pecados capitales o vicios y sus virtudes contrarias son: 1. Orgullo. 2. Codicia. 3. Lujuria. 4. Ira. 5. Gula. 6. Envidia. 7. Pereza. Virtudes contrarias. 1. Humildad. 2. Liberalidad. 3. Castidad. 4. Mansedumbre. 5. Templanza. 6. Amor fraterno. 7. Diligencia. 325. ¿Por qué se llaman pecados capitales? Se les llama pecados capitales, porque son las fuentes desde las cuales todos los otros pecados toman su fuerza. 326. ¿Cuáles son los 6 pecados contra el Espíritu Santo? Los 6 pecados contra el Espíritu Santo son: 1. Presunción. 2. Desesperación. 3. Resistencia a la verdad conocida. 4. Envidia de la gracia fraterna, es decir, envidia de la gracia que Dios da a un hermano. 5. Obstinación en el pecado. 6. Impenitencia final. 327. ¿Cuáles son los 4 pecados que claman venganza al cielo? Los 4 pecados que claman al cielo por venganza son: 1. Homicidio doloso, Génesis 4. 2. El pecado de Sodoma, Génesis 18. 3. Opresión de los pobres, Éxodo 2. 4. Defraudar a los trabajadores de sus salarios. Santiago 5. 328. Cuando somos responsables por los pecados de otros. Somos responsables por los pecados de otros siempre que los causemos o participemos en ellos por nuestra propia culpa. 329. ¿De cuántas maneras podemos causar o compartir la culpa del pecado de otro? Podemos causar o compartir la culpa del pecado de otro de 9 maneras. 1. Por consejo. 2. Por mandato. 3. Por consentimiento. 4. Por provocación. 5. Por alabanza o adulación. 6. Por ocultación. 7. Por ser cómplice en el pecado. 8. Por silencio. 9. Por defender el mal hecho. 330. ¿Cuáles son las 3 buenas obras eminentes? Las 3 buenas obras eminentes son la oración, el ayuno y las obras de limosna. 331. ¿Cuáles son los consejos evangélicos? Los consejos evangélicos son pobreza voluntaria, castidad perpetua y obediencia total. 332. ¿Cuáles son las 4 últimas cosas que hay que recordar? Las 4 últimas cosas que hay que recordar son la muerte, el juicio, el infierno y el cielo. Sirásida 7:40. Capítulo 8.
La regla de vida del cristiano. 333. ¿Qué regla de vida debemos seguir si esperamos ser salvos? Si esperamos ser salvos, debemos seguir la regla de vida enseñada por Jesucristo. 334. ¿Qué estamos obligados a hacer según la regla de vida enseñada por Jesucristo? Por la regla de vida enseñada por Jesucristo, estamos obligados a odiar siempre el pecado y amar a Dios. 335. ¿Cómo debemos odiar el pecado? Debemos odiar el pecado por encima de todos los demás males, para estar decididos a nunca cometer un pecado voluntario por causa del amor o el miedo a cualquier cosa. 336. ¿Cómo debemos amar a Dios? Debemos amar a Dios sobre todas las cosas, y con todo nuestro corazón. 337. ¿Cómo debemos aprender a amar a Dios? Debemos aprender a amar a Dios rogándole a Dios que nos enseñe a amarlo. Oh Dios mío, enséñame a amarte. 338. El amor de Dios, que nos inclinará a hacer. El amor de Dios nos llevará muchas veces a pensar cuán bueno es Dios, a menudo nos llevará a hablarle en nuestro corazón, y siempre nos inducirá a buscar agradarle. 339. Jesucristo también nos manda a amarnos los unos a los otros. Jesucristo también nos manda a amarnos los unos a los otros, es decir, a todas las personas sin excepción, en su nombre. 340. ¿Cómo debemos amarnos unos a otros? Debemos amarnos rezando los unos por los otros y deseándonos el bien, y nunca debemos permitirnos ningún pensamiento, palabra o acción que busque herir a nadie. 341. Estamos también obligados a amar a nuestros enemigos. También estamos obligados a amar a nuestros enemigos, debemos no solo perdonarlos en nuestro corazón, sino también debemos desearles lo mejor y orar por ellos. 342. ¿Nos ha dado Jesucristo otra gran regla? Jesucristo nos ha dado otra gran regla en estas palabras: todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome cada día su cruz y sígame. San Lucas 9:23. 343. ¿Cómo vamos a negarnos a nosotros mismos? Debemos negarnos a nosotros mismos renunciando a nuestra propia voluntad y yendo en contra de nuestros propios humores, inclinaciones y pasiones. 344. ¿Por qué estamos obligados a negarnos a nosotros mismos? Estamos obligados a negarnos a nosotros mismos porque nuestras inclinaciones naturales son propensas al mal desde nuestra misma niñez, y si no son corregidas por la abnegación, ciertamente nos llevarán al infierno. 345. ¿Cómo debemos tomar nuestra cruz cada día? Debemos tomar nuestra cruz cada día, sometiéndonos cada día con paciencia a los trabajos y sufrimientos de esta corta vida, y soportándolos voluntariamente por el amor de Dios. 346. ¿Cómo debemos seguir a nuestro bendito Señor? Debemos seguir a nuestro bendito Señor caminando por el sendero de sus huellas e imitando sus virtudes. 347. ¿Cuáles son las principales virtudes que debemos aprender de nuestro bendito Señor? Las principales virtudes que debemos aprender de nuestro bendito Señor son la mansedumbre, la humildad y la obediencia. 348. ¿Cuáles son los enemigos contra los que debemos luchar todos los días de nuestra vida? Los enemigos contra los que debemos luchar todos los días de nuestra vida son el diablo, el mundo y la carne. 349. ¿Qué quieres decir con el diablo? Por el diablo, me refiero a Satanás y a todos sus ángeles malvados, que siempre están buscando el modo de arrastrarnos al pecado, para que seamos condenados con ellos. 350. ¿Qué entiendes por el mundo? Por el mundo, entiendo las falsas máximas del mundo y la sociedad de aquellos que aman las vanidades, las riquezas y los placeres de este mundo más que a Dios. 351. ¿Por qué cuentas al diablo y al mundo entre los enemigos del alma? Cuento al diablo y al mundo entre los enemigos del alma porque siempre buscan, por medio de tentación, de palabra o de ejemplo, arrastrarnos junto con ellos por el amplio camino que lleva a la perdición.
352. ¿A qué te refieres con la carne? Por la carne me refiero a nuestras propias inclinaciones y pasiones corruptas, que son el más peligroso de todos nuestros enemigos. 353. ¿Qué debemos hacer para impedir que los enemigos de nuestra alma nos arrastren al pecado? Para impedir que los enemigos de nuestra alma nos lleven al pecado, debemos velar, orar y luchar contra todas sus sugestiones y tentaciones. 354. En esta guerra contra el diablo, el mundo y la carne, ¿de quién debemos depender? En esta guerra contra el diablo, el mundo y la carne no debemos depender de nosotros mismos, sino solo de Dios. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Filipenses 4:13. Capítulo 9. El ejercicio diario del cristiano. 355. ¿Cómo debes empezar el día? Debo comenzar el día haciendo la señal de la cruz tan pronto me despierto por la mañana, y luego debo rezar una breve oración, como, oh Dios mío, te ofrezco mi corazón y mi alma para ti. 356. ¿Cómo debes levantarte por la mañana? Debo levantarme por la mañana diligentemente, vestirme modestamente y luego arrodillarme y decir mis oraciones matutinas. 357. ¿Deberías también escuchar misa si tienes tiempo y oportunidad? También debo escuchar misa si tengo tiempo y oportunidad, porque escuchar misa es con mucho, la mejor y más provechosa de todas las devociones. 358. ¿Es útil hacer meditación diaria? Es útil hacer meditación diaria, pues tal era la práctica de todos los santos. 359. ¿Sobre qué debemos meditar? Debemos meditar especialmente sobre las 4 últimas cosas, y sobre la vida y pasión de nuestro Santísimo Señor. 360. ¿Debemos leer con frecuencia buenos libros? Con frecuencia debemos leer buenos libros, como los santos evangelios, las vidas de los santos y otras obras espirituales, que nutren nuestra fe y nuestra piedad, y nos arman contra las falsas máximas del mundo. 361. ¿Y qué debes hacer en cuanto a tu comer, tu beber, tu dormir y tus diversiones? En cuanto a mi comer, mi beber, mi dormir y mis diversiones, debo hacer uso de todas estas cosas con moderación y con deseo de agradar a Dios. 362. Recita las gracias antes de las comidas. Bendícenos, Señor, y a estos, tus dones, que vamos a recibir de tu generosidad, por Cristo nuestro Señor. Amén. 363. Recita las gracias después de las comidas. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, por todos tus beneficios, que vives y reinas un mundo sin fin. Amén. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. 364. ¿Cómo debes santificar tus acciones y tareas ordinarias del día? Debo santificar mis acciones y tareas ordinarias del día elevando a menudo mi corazón a Dios mientras me dispongo a realizarlas, dirigiéndole una breve oración. 365. ¿Qué debes hacer cuando te encuentras tentado a pecar? Cuando me encuentre tentado a pecar, debo hacerme la señal de la cruz en mi corazón, y debo invocar a Dios tan fervientemente como pueda, diciendo, Señor, sálvame, o pereceré. 366. Si has caído en pecado, ¿qué debes hacer? Si he caído en pecado, debo arrojarme en espíritu a los pies de Cristo, y humildemente suplicar su perdón por un acto sincero de contrición. 367. Cuando Dios te envía alguna cruz, o enfermedad, o dolor, ¿qué debes decir? Cuando Dios me envía una cruz, una enfermedad o un dolor, debo decir, Señor, hágase tu voluntad, recibo esto por mis pecados. 368. ¿Qué pequeñas oraciones de indulgencia harías bien en decir a menudo durante el día? Haría bien en decir a menudo durante el día oraciones tales como: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora, y siempre será, un mundo sin fin.
Amén. Que en todas las cosas la santísima, la justísima y la amable voluntad de Dios sea hecha, alabada y exaltada sobre todo por los siglos de los siglos. Oh Sacramento Santísimo, oh Sacramento Divino, toda alabanza y toda acción de gracias sea cada momento tuyo. Alabado sea Jesucristo, alabado por los siglos de los siglos. Jesús mío, misericordia. María, ayuda. 369. ¿Cómo deberías terminar el día? Debo terminar el día arrodillándome y rezando mis oraciones nocturnas. 370. Después de tus oraciones nocturnas, ¿qué debes hacer? Después de mis oraciones nocturnas debo observar la debida modestia al acostarme, ocuparme en pensamientos sobre la muerte, y esforzarme por ser capaz de descansar al pie de la cruz y entregar mis últimos pensamientos a mi Salvador crucificado. Por favor, visite vaticanocatolico.com y rece las 15 décadas del rosario tradicional todos los días, de ser posible. Via Crucis, Via Lucis, Via Populi.